Hola, muy buenos días para todos. Me confirman, por favor, si tenemos buen audio, me ven bien en la pantalla, la presentación. Muchas gracias, Olga, por responder. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por acá veo una preguntita con respecto al tema de los costos de la certificación. Señorita Nidia, esa pregunta no te la puedo responder yo porque no tengo la información con respecto a eso. Entonces, por favor, le escribes a Tatiana, la asesora, en el grupo o en el enlace de WhatsApp donde ella les envía las grabaciones y toda la información correspondiente. Ahí puedes validar como el tema de la certificación y demás. ¿Listo? Entonces, esa preguntita sí es con ella. Perfecto, chicos. Muchas gracias por estar por acá conectados el día de hoy. Vamos entonces a dar inicio a esta clase número 5 y aquí vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con esas estrategias para estimular las funciones ejecutivas. Desde acá vamos entonces a proponer algunos ejercicios que favorecen el desarrollo de habilidades tales como la atención, la memoria, la planificación y lo que llamamos también esa capacidad de autocontrol y de autorregulación. Entonces, vamos a dar inicio. El día de hoy estaremos abordando tres temáticas importantes dentro de este módulo. Es así como esta primera parte estará centrada en comprender esas funciones ejecutivas en el proceso de la infancia. Desde acá, la idea es poder identificar también cómo ese desarrollo cognitivo y socioemocional tiene un impacto directo y lo hemos venido identificando. ¿Cuáles son esos factores que afectan ese proceso de desarrollo y poder desde acá aplicar diferentes estrategias para potenciarlas en los diferentes contextos? Antes de continuar, cuéntenme por favor qué sabemos de las funciones ejecutivas, qué hemos logrado, digamos, interiorizar hasta el día de hoy en este diplomado y con qué información veníamos previamente. Hemos venido trabajando de primer orden, de segundo orden, esas funciones ejecutivas que dan, esas funciones cognitivas que dan paso a ver, ¿qué recordamos? ¿Qué sabemos? ¿Qué tenemos presente? Habilidades del cerebro que nos ayudan a dirigir nuestra conducta, regular nuestras emociones y alcanzar metas de manera consciente. Muy bien, Manuela, muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar por acá, en esta primera parte, qué es eso, ¿cierto?, de las funciones ejecutivas y ellas cómo van evolucionando. ¿Qué es necesario entonces identificar desde acá? Primero vamos a nombrar qué son esos procesos cognitivos que nos permiten planificar, organizar, iniciar, monitorear y poder ajustar las conductas orientadas a las metas. ¿Qué es importante identificar? Que las funciones ejecutivas, al igual que todas las funciones del cuerpo, del proceso de desarrollo, van trabajándose de manera progresiva y que van desde la infancia hasta la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que durante ese periodo del proceso de crecimiento y de maduración cerebral es cuando nosotros con mayor fuerza tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con las estrategias que favorecen, digamos, la mejora continua de las funciones ejecutivas. Estelita, lo que me estás dando acá, muy bien, esas son estrategias que nosotros podemos trabajar para fortalecer funciones ejecutivas. ¿Qué es importante entonces identificar? Hay una línea del tiempo importante para conocer ese desarrollo de estas funciones y los vamos a identificar acá, digamos, en cuatro etapas importantes. Miramos primero esa etapa de los 0 a los 2 años, tal como lo trabajamos en la segunda clase cuando estuvimos viendo, por ejemplo, el tema de las etapas del desarrollo en cuanto a todo lo que tiene que ver con este proceso que estamos llevando. Desde acá entonces, ¿qué identificamos? Que en esa etapa de los 0 a los 2 años es cuando se genera ese desarrollo inicial del control inhibitorio y hay un proceso de atención, pero desde lo básico.
comienza también a trabajarse y a hacerse notorio en esta etapa la memoria operativa simple. En este caso estamos hablando de memoria de trabajo, ¿cierto? Para que lo tengamos presente, que hay momentos en los que las investigaciones y la ciencia lo nombra como memoria operativa y hay otros momentos donde se nombra como la memoria de trabajo. ¿Qué identifican ustedes dentro de esa etapa? ¿Quiénes son papás, quiénes son mamás y han acompañado a estos chiquitos? ¿Cuál es ese proceso atencional que de pronto evidenciamos más en esa etapa? Porque aquí hablamos de atención básica. Entonces, ¿cuál sería de pronto esa situación en la que nosotros vemos que los niños evidentemente están prestando atención a algo? ¿Con respecto a qué podría ser? El control inhibitorio, decimos que es un desarrollo inicial, es decir, que ya podemos evidenciar que de alguna manera se está manifestando. ¿Cómo identificamos nosotros entonces esas funciones ejecutivas en esa etapa? ¿Qué logramos traer al presente con respecto a este cuestionamiento? En cuanto a memoria de trabajo, ese seguimiento de las instrucciones, se manifiestan, no se manifiestan. ¿Cómo evidenciamos? Observan mucho todo lo que está a su alrededor. Así es, siguen la voz, escuchan cuando papá, mamá o sus cuidadores hablan. Hay una devolución del contacto visual que en ocasiones también en ellos es evidente con el tema de la atención. Yasmín, por ejemplo, ¿qué tipo de instrucciones siguen en esa etapa? Cuando hablamos de ese seguimiento de instrucciones, pues entonces hay que identificar cuáles son de pronto esas paso a paso que ellos siguen, porque en esa etapa todavía pues están muy pequeños, es decir, trabajan desde el modelamiento. Si tú estás jugando con ellos y les pides que ayuden a recoger un juguete, ellos tratan de hacerlo si tú lo estás llevando también a cabo. En esa etapa, luego de los 2 a los 4 años, ¿qué vamos a mirar? Hay mayor control de impulsos y capacidad para seguir instrucciones cortas. Y desde acá se inicia también todo lo que tiene que ver con la planificación de pequeñas secuencias de acciones. Es decir, ya ellos pueden llevar digamos, desarrollar alguna actividad grande, pero las secuencias tienen que ser cortas, tienen que ser pocas y tienen que ser precisas y modeladas para poder que ellos las ejecuten con mayor facilidad. Luego, en la etapa de los 4 a los 6 años, aquí ya hay un proceso más consolidado en cuanto a la memoria de trabajo. Y digo más consolidado con respecto a esas 2 etapas anteriores. Sin embargo, todavía está en proceso de desarrollo y aquí puedes manejar varias instrucciones. ¿Qué pasa? No vamos a saturar dando 3, 4, 5 instrucciones de una vez, sino que las tenemos que dar de manera paulatina y en la medida de lo posible acompañarlas con el ejemplo o hacer uso de los pictogramas o de las imágenes prediseñadas para que ellos comprendan qué es lo que deben de estar realizando. Luego, miramos que también en esta etapa comienza la fase o el proceso de el manejo de la autorregulación emocional y social en los juegos. Aquí es cuando comenzamos a ver que los niños interactúan con sus compañeritos del jardín si están en un centro educativo o son los niños que comienzan a compartir con sus amiguitos, con sus primos, con sus hermanitos y comienzan a presentarse situaciones emocionales que los desborda y vienen las pataletas, vienen los gritos, vienen el malestar emocional y ahí es cuando comenzamos a evidenciar qué herramientas necesita este chiquito para comenzar a dotarlo de ellas y desde acá
poder fortalecer todo lo que tiene que ver con la autorregulación. Otro asunto importante en esta etapa tiene que ver con ese desarrollo de la flexibilidad cognitiva, es decir, ya comienzan a mostrar mayor adaptación frente a cambios que sean simples. ¿Qué puede ser un cambio simple en ellos? Por ejemplo, el tema de la ubicación de sus juguetes. En ocasiones pueden ser cambios simples que si tú lo haces con ellos, ellos comienzan a, digamos, a concebirlo de esa manera, pero si son cambios abruptos y son cambios que se presentan de la noche a la mañana y que ellos no hicieron parte de ese proceso, en ocasiones eso puede generar también alteraciones emocionales. Entonces, aquí, por ejemplo, ya decimos que están en ese proceso de desarrollo de la flexibilidad cognitiva. Luego de esta etapa, ya pasamos a una etapa un poco más amplia que tiene que ver con ese proceso de los 6 a los 12 años. Aquí ya hay una consolidación de la planificación, la organización y la resolución de problemas un poco más complejos. Mejoran en gran medida el control inhibitorio y todo lo que tiene que ver con la atención sostenida. Y vamos a evidenciar que ya tienen mayor capacidad para evaluar todo lo que tiene que ver, perdón, todo lo que tiene que ver con las consecuencias de sus actos y esto los lleva a poder tomar decisiones de manera más conscientes. Entonces, miremos que de manera lógica se van desarrollando las funciones ejecutivas y que ellas no vienen instauradas y que vienen listas para cuando ellos estén llegando a cada, digamos, a cada hito del desarrollo, sino que se van desarrollando desde el paso a paso, pasando desde lo más básico hasta llegar de pronto a funciones con mayor fuerza y más elaboradas. Entonces, desde aquí es importante identificar también que hay si vieron, me volví. Es necesario identificar que también hay unos factores importantes que influyen en el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son esos factores que nosotros vamos a tener en cuenta? Tiene que ver con los factores internos, experienciales, socioemocionales y contextuales. Desde acá, entonces, evidenciamos que desde los factores internos vamos a tener presente que son los factores biológicos y personales. ¿Qué es importante acá? Tiene una gran influencia lo que tiene que ver con la genética y el temperamento, lo que apunta a la salud cerebral y el desarrollo neurológico. Y algo importante es también ese componente de la motivación y el interés, que ayer les decía. Procuremos que las actividades que nosotros organicemos, que planifiquemos para llevar a cabo con los chicos, sean actividades que generen interés, que generen motivación. ¿Cómo sabemos y cómo llegamos a ese punto? Primero necesitamos conocer la población a la que nos estamos dirigiendo, tratar que las actividades estén, digamos, permeadas, atravesadas, que tengan un poco de esas, digamos, de esas temáticas que pueden ser interesantes para los chicos, porque de esa manera nosotros estamos generando mayor motivación. ¿Cuál es el impacto desde estos factores internos? Tiene que ver con la capacidad de poder mejorar la planificación, el control de impulsos y la memoria de trabajo. También desde acá se potencia todo lo que tiene que ver con la atención y la adaptación. Luego miramos la categoría que nos habla de ese proceso de factores importantes en cuanto al componente experiencial. Y esto aquí tiene una situación relevante y es que también está muy relacionada con ese componente socioemocional y con lo que hemos venido trabajando de el estrés tóxico, los factores protectores, los factores que ponen en riesgo ese proceso de desarrollo. Eso es todo el componente experiencial. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Como elemento clave, todo lo que tiene que ver con el juego y el aprendizaje
y poder establecer estrategias pedagógicas y rutinas. Cuando hablamos de rutinas, estas deben de ser coherentes entre escuela y casa para que haya una mayor apropiación de todos esos conocimientos. ¿Qué se necesita trabajar acá? Ejercitar la memoria, la atención, la flexibilidad y el control. Y son importantes para poder compensar todo lo que tiene que ver con esas dificultades cognitivas. Otro factor importante en el desarrollo de estas funciones ejecutivas tiene que ver con el componente socioemocional, que aquí hay gran relevancia de lo que hablábamos del vínculo con los adultos significativos, el apego que se tiene, cómo este chiquito evidencia que la persona con la que está es su entorno seguro, es esa persona que se le posibilita aprendizaje y que también le posibilita acercamiento seguro. ¿Qué es importante o dónde impacta todo este componente socioemocional? Vamos a tener mayor relevancia en ese fortalecimiento de la autorregulación y facilita el manejo emocional. Sabemos que cuando los niños crecen en entornos seguros, que tienen cuidadores que apuntan a fortalecer toda esa parte de la autonomía, del manejo emocional y demás, esto en gran medida va a beneficiar a los chicos en ese proceso también del reconocimiento de su identidad, de sus propias capacidades, de sus habilidades, no temen equivocarse, son niños que van creciendo cada vez más seguro y por eso identificamos que el mayor impacto va a estar centrado en ese manejo emocional. Luego hacemos énfasis entonces también en otro factor importante que tiene que ver con ese tema contextual. Y aquí hablamos del entorno familiar y escolar, el contexto digital que hoy por hoy, si no lo acompañamos de manera adecuada, se va llevando cada vez más a los chicos como en un efecto bola de nieve. Y también aquí hay una situación importante y tiene que ver con ese momento en el que estamos asumiendo que los chicos son multitareas y que están en la capacidad de realizar diferentes actividades. Y si bien eso nos podría hablar de atención dividida o esa capacidad de procesamiento para diferentes actividades, muchas veces esto lo que hace es que genera también una saturación desde el procesamiento emocional, desde el procesamiento de información y lo que termina desencadenando son situaciones de poco control de esas situaciones y a los niños les genera gran malestar emocional. ¿Qué necesitamos identificar acá? Que de esos factores contextuales vamos a tener un impacto directo en los ambientes con mayor estructuración que van a potenciar todo lo que tiene que ver con la concentración, la planificación y la regulación. Cuando hay contextos más caóticos, contextos desorganizados, contextos sin un enfoque real y sin una presencia significativa, esto luego tiene repercusiones en ese proceso de aprendizaje porque las funciones ejecutivas se van a ir viendo permeadas por este tipo de situaciones que no son bien gestionadas. Chicos, vamos claros hasta acá con estos factores. Veo por aquí María Elena, buenos días, bienvenida. Es importante que nos vamos ubicando desde estas primeras, digamos, definiciones y conceptualizaciones con respecto a las funciones ejecutivas para que luego miremos el tema de las actividades. Muy bien, ¿qué es importante entonces evidenciar y trabajar desde acá? Que existen diferentes estrategias para desarrollar y fortalecer el desarrollo de las funciones ejecutivas en la vida cotidiana. ¿Qué es importante? Necesitamos integrarlas en las rutinas. ¿Para qué? Para que esto nos permita lograr poner en contexto todo lo que nosotros vamos trabajando. Y por eso les he dicho, nosotros no necesitamos pensar solamente en una actividad que trabaje atención, en una actividad que dirija al seguimiento de instrucciones, que fortalezca memoria de trabajo. Nosotros necesitamos pensarlo de manera global porque desde allí es como nosotros vamos a tener mayor claridad con todo lo que estamos desarrollando. Y por eso la importancia de integrarlas en esas diferentes rutinas. Veo una manito por acá. Marcela, tienes la palabra.
Buenos días. Buenos días. Este, no, yo, yo trabajo, por decirlo, con doctora, usted decía algo muy importante en las Sí, familias. señorita. Las, Ujú, las visitas de acompañamiento, yo creo que son muy importantes porque ahí es donde se da uno cuenta de las necesidades de cada familia. Por decir, yo jerarquizo de la mayor a menor de acuerdo a la necesidad de cada familia, porque yo trabajo también con padres de familia directo, o sea, no nada más con ujú, niños, trabajo con padres de familia directos, entonces ahí me doy cuenta cuál es la necesidad de cada familia en las casas y de acuerdo a la necesidad que yo veo en las casas, es lo que yo trabajo con los padres y trato de realizar actividades de acuerdo a esa necesidad que ellos tienen con los niños. Y por medio de un diario que yo le llamo, ellas escriben qué avances han tenido los niños y yo también de ahí me baso. Sé que entonces le están dando seguimiento a cada una de las actividades que se están llevando a cabo en las clases. ujú. Y Así es, de hecho, Marcela. me comentaba una de las mamás que su niño, cuando de recién entró, su niño no participaba, no jugaba con los niños, pero porque ella era una mamá que no te ensucies y no te agaches, o sea, no lo dejaba interactuar, socializar con otros niños. Entonces el Ujú, niño empezó y yo le dije, mira, ven, y el niño empezó a cambiar hasta su forma de comportarse, ya no hacía pataletas, ya participaba, o sea, tuvo muchos avances. ¿Por qué? Porque también aquí los papás tenemos mucho la culpa de que no los limitamos demasiado. ujú. Así es, Marcela. Muchas gracias por traer esto a la temática, porque la importancia de esa coherencia es lo que nosotros nos mueve para trabajar. Así. ¿Qué evidenciamos nosotros cuando hacemos visitas a contexto, cuando estamos en esos espacios domiciliarios? Que en ocasiones lo que uno trabaja en consultorio se queda en consultorio, que no se hace seguimiento en esos otros espacios y es ahí cuando se hace un quiebre o cuando uno evidencia la ruptura en lo que nosotros necesitamos fortalecer. Por eso es que luego, semana tras semana, cuando tú te sientas a trabajar con el niño, te das cuenta que en casa no hay refuerzo de absolutamente nada, lo que te lleva a programar atención domiciliaria y poder, digamos, validar en contexto qué es lo que está pasando. Y muchas Ujú. veces no es solamente en contexto domiciliario, sino también visita escolar. Cuando Es hacemos ese acompañamiento en el aula, eso para nosotros nos abre el panorama de manera muy clara porque nos permite también identificar qué más se necesita en ese contexto y nos damos cuenta si las estrategias que estamos enviando para la institución educativa están siendo leídas, están siendo puestas en práctica o si simplemente se hizo parte del paisaje y el profesor recibió el informe y lo puso en su escritorio como los otros 50 que tiene que no ha leído. Y luego la Exacto. queja recurrente, pero es que no presta atención, pero es que no sigue instrucciones, pero es que no se queda quieto. Claro, cuando uno devuelve la historia y uno dice, mira, estas son las recomendaciones que hemos enviado, dime cuáles han trabajado. Ah, no, es que no hemos podido hacer lectura, no nos da tiempo. Entonces, realmente de poder integrar todo esto en las rutinas es la principal tarea que nosotros tenemos en este proceso de acompañamiento. Marcela, muchas gracias. Gracias. Veo por acá, muchas veces los padres son barreras en el avance terapéutico. Querida, la gran mayoría de las veces los papás son una de las principales barreras que tenemos en ese proceso escolar y en el proceso terapéutico. En ocasiones, unos por exceso y en otras ocasiones por defecto. ¿A qué vamos con ese exceso? Marcela nos decía, hay mamás que no dejan que los niños interactúen. Son esas mamás o esas familias que somos muy asistencialistas por temor a que ellos fallen, por temor a que les pase algo, por temor a que en términos normales que se ensucien con lo que están manipulando.
que se junten con el amiguito que tiene algún diagnóstico y entonces los papás asumimos que esas malas compañías no dejan que el niño avance. Entonces, ¿de qué manera nosotros como papás estamos llevando a ese punto a los chicos donde eso de manera directa afecta el proceso de desarrollo? Entonces, los papás sí somos muchas veces una gran barrera en ese proceso. ¿Qué más es importante entonces desde estas estrategias que nos van a permitir y tenemos que direccionarlas también a ese fomento de la autorregulación? Es necesario también desde acá poder adaptar todas esas tareas según la edad y la capacidad de los niños. No va a ser lo mismo lo que tú trabajes con un adolescente de 15, 16 años a lo que tú vengas a trabajar con un niño de 4, 5, 6 años. Si bien la actividad, digamos, puede tener el mismo objetivo que puede ser mejorar memoria de trabajo, mejorar seguimiento de instrucciones, mejorar atención sostenida. Puede ser el mismo objetivo, pero el cómo tú lo realizas es donde nos va a hablar de esa capacidad que estamos teniendo para adaptar según lo que este chiquito necesita y sus propias habilidades y competencias. Desde este componente de las estrategias, necesitamos también realizar procesos de retroalimentación constante y desde acá poder reconocer los diferentes logros que se van alcanzando. No es engrandecer, no es magnificar todo lo que los niños llevan a cabo o todo lo que ellos van alcanzando, pero sí es hacer la retroalimentación y hacer un reconocimiento sutil con respecto a lo que hemos venido avanzando. Muy importante, observar antes de etiquetar y nosotros nos estamos moviendo al contrario, estamos etiquetando y luego estamos observando. Es así como uno sabe que ustedes en contexto, y digo ustedes como gremio docente, como papás, como mamás, ¿en qué incurrimos con frecuencia? En decir es que es hiperactivo. Y de ahí comienzan a observar y comienzan, claro, a darle el respaldo y el piso, por así decirlo, a esa etiqueta que estamos poniendo. No duerme, se para, no se queda quieto, es desobediente, es grosero. Todo esto ya va correspondiendo con esa etiqueta que nosotros estamos poniendo. ¿Qué pasa? La invitación siempre es hacerlo al contrario. Observemos antes de etiquetar y en la medida de lo posible no etiquetemos. No hagamos que los niños sean solamente un diagnóstico, una discapacidad o una etiqueta, porque eso pesa muchísimo, muchísimo en el proceso de desarrollo. Entonces, importante siempre concebir este concepto desde acá. Desde estas estrategias, ¿qué necesitamos para que tengan mayor efecto? Modelar y guiar, es decir, vamos a acompañar, vamos a orientar cómo se va llevando a cabo eso que yo quiero con los niños, pero para eso yo necesito ser modelo y ser guía con respecto a lo que necesito que ellos alcancen. No es simplemente tirarlos al agua y que ellos miren cómo se defienden y cómo van a resolver. Si bien en ocasiones se trabaja, digamos, de esa manera, pero acompañada y supervisada, es porque ya se tienen unas bases previas, pero de manera inmediata, pedirles que realicen determinadas actividades como ellos crean que es, eso lo que genera es mayores índices de frustración. Importante poder usar estrategias visuales y lúdicas, justo lo que les decía ahorita con respecto a la implementación de imágenes prediseñadas o el uso de los pictogramas para el tema del seguimiento de instrucciones. Y muy importante, ayer incluso cuando hacíamos o mirábamos la parte de la planificación de las actividades, había un punto importante en ese cierre que se hace de la intervención y es poder tener una capacidad instalada para llevar a cabo procesos y ejercicios que direccionen a todo lo que tiene que ver con momentos de reflexión, que también se van a ir realizando acorde a ese proceso que se está trabajando con los niños y que la reflexión que tú trabajas con los niños de 6 a 12 años es diferente a la que tú puedes trabajar con los chicos de 13 a 17 años, porque ya hay capacidades cognitivas, funciones ejecutivas diferentes o no son diferentes, pero se están consolidando de manera particular por su ciclo evolutivo
Desde ahí vamos mirando cómo trabajamos ese componente desde la reflexión. En ese orden de ideas, cuéntenme ustedes cómo creen que podríamos estar trabajando ese componente de reflexión crítica en diferentes etapas. Ayer, por ejemplo, una compañera mencionaba algo importante y tenía que ver con el reconocimiento emocional en los más niños. ¿Qué más se nos ocurre para trabajar esta parte que es tan importante? ¿Qué podríamos poner en práctica para que ellos lleven a cabo ese ejercicio de reflexión crítica o de reflexión práctica? ¿O qué han hecho con sus hijos? ¿Qué sirve, qué no sirve? Marcela, tienes la palabra. Bueno, yo lo manejaría, yo no trabajo con adolescentes, sí, pero yo con mis hijos tengo dos, universitarios. Mm, Sí, una lluvia de ideas para también, que ellos reflexionen. Es una actividad muy importante porque ellos mismos te dicen qué necesidad o qué es lo que les pasa. Evidenciar que ellos permitan también nombrar eso es significativo. Marcela, muchas gracias. O sea, Miriam, tiene la palabra. Estaba encendiendo mi cámara. Buenos días. Hola, buenos Eh, días. a mí me ha funcionado mucho darle como la seguridad a la niña, bueno, en el caso de mi hija, ¿no? Mm, Darle la seguridad para que ella haga las cosas por sí sola. Yo siento que cuando hace algo y se queda así como que con miedo y le digo yo, sí, está bien, hazlo así, no pasa nada. O cuando se cae y empieza a descubrir algo nuevo, darle la seguridad creo que es el paso más importante para que su desarrollo vaya entendiendo y vaya por más, por así decirlo. ujú. Así es, Miriam, muchas gracias. Esa parte es fundamental, justo por lo que veníamos hablando de los entornos protectores, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con este componente socioemocional, desde la seguridad que mamá transmite, que transmite el docente que está a cargo, que transmite el terapeuta, ellos cómo van fortaleciendo esa capacidad, digamos, de resignificar lo que puede estar pasando. Una caída puede ser lo más terrible, como también puede ser lo más normal y lo más natural del mundo. ¿Quiénes somos los que magnificamos o engrandecemos esas situaciones? Somos los adultos. Y luego la escuela refuerza con los mismos compañeritos cuando está la burla, cuando está el señalamiento, pero si en casa nosotros fortalecemos mucho ese componente, por ejemplo, socioemocional, ¿qué vamos a lograr? Que eso pase desapercibido por los niños. Si se cayeron, se levantan, se sacuden y siguen como si no pasara nada. ¿Qué pasa muchas veces con los niños que cuando se caen, cuando se golpean, cuando se hacen una raspadura o algo, y los papás estamos todo el tiempo, ay, venga, qué pesar, eso bueno, cierto, nos asumimos en esa postura del qué pesar, del qué tristeza, ven, yo te cargo, yo te consiento, eso está bien, nosotros no vamos a decir que eso no se debe hacer, pero a qué punto también estamos llevando esa situación que no le estamos acompañando y no le estamos permitiendo identificar qué fue lo que pasó y darse cuenta que eso es algo natural. Y son los niños que uno evidencia en la escuela que todo el tiempo necesitan un adulto que les asista en ese tipo de situaciones emocionales, porque eso los desborda. Si se caen, tienen que buscar al director, al coordinador, al profesor, para que lo limpien, para que lo sacudan, porque muchas veces ellos no son capaces de seguir la vida o de seguir ese transcurso normal de la actividad que están llevando a cabo porque necesitan esa presencia asistencialista del papá y de la mamá. Entonces, la importancia de acompañar desde allí es muy significativa. Miriam, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, entonces con eso vamos quedando claro, ¿cierto? La importancia de poder tener esas estrategias para desarrollar y fortalecer las funciones ejecutivas
dentro del mismo proceso de la vida cotidiana. No es que la escuela o el terapeuta es el único que tiene que trabajar esto, así no es. Nos corresponde absolutamente a todos acompañar este diferente proceso de las estrategias. ¿Qué es importante entonces? Evidenciar que ellas, todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas, tienen gran relevancia para ese proceso de aprendizaje y convivencia que identificamos, que van a ser también esa puerta de entrada para favorecer el aprendizaje y la interacción con los demás. Por ejemplo, cuando fortalecemos y trabajamos bien el control inhibitorio, ¿qué vamos a generar? Que ellos tengan facilidad para seguir las instrucciones, facilidad para concentrarse, pero que cuando hay deficiencia en esa parte, son los niños que tienen que estar todo el tiempo poniéndose de pie, son los niños que interrumpen, son los niños que no son capaces de centrar su atención y estar en momentos de concentración durante 10, 15 minutos, sino que necesitan estar espacios muy fragmentados y eso genera que no se consolide de manera adecuada todo el proceso de aprendizaje. También cuando hay un deficiente control inhibitorio, evidenciamos que la parte de la interacción o la convivencia con el otro va a tener un impacto significativo, pero de manera negativa, porque son los chicos que todo el tiempo van a estar en boca de los profes, en boca de los demás papás, diciendo, es que no deja hablar a los demás, es que golpea, es que pega, es que grita, es que interrumpe a la profe, porque ese control inhibitorio tiene unas fallas significativas. Luego miramos entonces la memoria de trabajo, que cuando hay falencias o está débil este componente, se pueden presentar problemas en la lectura, en la escritura, en matemáticas y secuencias de tareas, porque sabemos que para todos estos procesos de aprendizaje que acabamos de nombrar, necesitamos seguir unas instrucciones y seguir un paso a paso para poder llevarlas a cabo. Y también miramos entonces la relación directa con la planificación y la organización, que cuando esto es débil o está totalmente ausente, se presentan dificultades para la elaboración de proyectos, realización de exámenes o coordinar tareas y trabajo en equipo. Entonces, miremos que realmente por eso hacemos relevancia y que en las funciones ejecutivas van a ser esa puerta de entrada para el aprendizaje y la interacción con los demás. Desde acá es como tenemos nosotros que concebirlo para poder fortalecer y acompañar de manera integral. Muy bien, chicos, y para terminar esta primera temática del día de hoy, miremos lo que tenemos acá, ¿cierto? Vamos entonces a identificar que las funciones ejecutivas son esa base del aprendizaje, la convivencia y la autonomía infantil. Poderlas acompañar nos implica tres asuntos importantes: observar, comprender y guiar. Aquí no estamos hablando de etiquetar y observar. Aquí vamos es con ese proceso integral donde primero hacemos un ejercicio de observación a partir de lo que yo voy viendo en mis estudiantes, en mis pacientes, en mis hijos, comienzo a comprender qué es lo que está pasando alrededor de ese proceso de desarrollo y con base en eso comienzo a modelar o a guiar esas diferentes situaciones que requieren de atención, que es importante poder adaptar esas estrategias según la edad, el contexto y las necesidades de cada uno de ellos. Recordar también que cada rutina, juego o actividad son oportunidades para fortalecer las funciones ejecutivas. ¿Qué es necesario asumir en este punto con ese tipo de intervenciones? Que los adultos tenemos un papel importante y es que vamos a ser facilitadores de esos diferentes espacios, donde tenemos un papel importante de modelar, intervenir y crear esos entornos que potencien las capacidades que ellos van manifestando y que de esta manera podamos convertir el conocimiento en acciones reales que tengan un impacto en el aula, en el hogar y la comunidad, ¿vale? Entonces, con eso cerramos esta primera temática de todo lo que tiene que ver con comprensión de las funciones ejecutivas en este primer proceso durante la infancia. ¿Estamos claros para cerrar este tema?
Me cuentan, porfa, para dar paso a la segunda temática del día de hoy. Muchas gracias, Marcela, que me levantaste tu manito. Hospital Moyobamba. Ok, ok, perfecto. Listo, entonces vamos a pasar a nuestra segunda temática del día de hoy. Hoy no vamos a salir a receso para que nos vayamos a descansar fin de semana un poquito más rápido. Entonces, ahorita son tres temáticas, dos prácticas que ya siguen, son elementales para que vayamos, digamos, reuniendo todos estos conceptos. María Elena, en el trabajo, escuchando y viendo. Ay, María Elena, pero qué juicio, eso habla del interés que tienes por el espacio. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra segunda temática del día de hoy, donde vamos a estar trabajando lo que tiene que ver con esas estrategias lúdicas para fortalecer las funciones ejecutivas. Si bien ayer vinimos mirando algo, digamos, con respecto a esto, ayer los teníamos muy centrado en esa conceptualización y los fundamentos de la gimnasia cerebral y cómo desde allí también se puede trabajar. Hoy vamos a estar un poco más centrados en esas actividades directamente para funciones ejecutivas. ¿Qué miramos o qué queremos desde acá? Poder fortalecer la comprensión sobre la importancia del juego como estrategia natural para estimular las funciones ejecutivas durante la infancia. Desde acá poder identificar cómo las vamos a relacionar con cada etapa del desarrollo y que puedan ser aplicadas en diferentes contextos. Es así entonces como vamos a evidenciar que esas funciones ejecutivas tienen un papel importante en la activación mental que nombramos desde acá, que nos van a permitir regular la conducta, dirigir la atención, planificar y resolver problemas. Tener presente también en este componente y recordar que la plasticidad cerebral es clave durante los primeros 12 años y es el momento donde nosotros necesitamos direccionar las actividades y el acompañamiento para poderlas estimular y fortalecer. Y en este componente y en esta temática que vamos a trabajar, tiene gran relevancia todo lo que tiene que ver con el juego y el movimiento, que ayer hablábamos de Adele Diamond como esa principal representante, donde nos dice y nos hace énfasis en el aprendizaje significativo y cómo desde acá todo esto tiene un impacto directo en el proceso de aprendizaje. ¿Qué nombramos también? Que el juego no es solamente diversión, sino que lo tenemos que aprender a ver como ese gimnasio natural del cerebro. El juego es el vehículo principal para que los niños aprendan. Entonces eso lo tenemos que tener clarísimo y en ocasiones a los papás se nos olvida ese componente tan indispensable. ¿Qué tenemos entonces acá? Miramos algunas estrategias lúdicas que son clave y que son importantes para trabajar. Desde acá, entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar en atención sostenida, ejercicios del veo-veo con algún giro inesperado que le pongamos como a la actividad, como si fuera un reto. Entonces, veo-veo, objetos que comienzan con la letra O. Veo, animales de dos patas y de esa manera comenzamos a poner a los niños también, no solamente a que veo objetos de color rojo, veo, no, llevarlos a otro punto que les implique a ellos más procesamiento de información, mayor atención, es importante también trabajarlo. Desde lo práctico también los juegos de cartas, el conocido uno es bastante importante también y bastante práctico para trabajar con ellos porque ahí, digamos, se mezclan diferentes funciones que son necesarias. También tenemos en cuenta aquí la memoria de trabajo, ejercicios o prácticas del Simón dice, también con variaciones. Simón dice que nos desplacemos en un solo pie. Simón dice que todo el ejercicio lo hacemos con la mano derecha levantada. De esa manera implicamos muchas otras funciones alrededor y vamos incrementando de manera paulatina lo que nosotros podemos ir evidenciando en ellas. Aquí también sirven los juegos de ritmo y de secuencias.
Luego trabajamos en flexibilidad cognitiva, ejercicios que lleven al cambio de reglas, que si lo miramos, las dos que acabamos de hacer es precisamente también flexibilidad cognitiva. Y permitir los juegos de clasificación. Ayer decíamos, en casa, qué tan sencillo que los niños organicen la ropa clasificándola por colores, clasificándola por dueño, clasificándola por tamaño y de esta manera estamos acompañando también una función ejecutiva. Y para todo lo que tiene que ver con el autocontrol, ejercicios de estatua, congelados, el semáforo, el Jenga, el twister, esto nos lleva a que haya mayor control frente a ese actual. Teniendo esto en pantalla, cuéntenme ustedes qué más podríamos realizar. Así desde estos ejercicios y estas prácticas concretas, ¿qué se les ocurre o qué hemos realizado? Cuéntenme qué más podríamos poner en práctica para cada una de esas funciones ejecutivas. Seguramente estoy convencida que ustedes ya realizan algunas de estas actividades, solo que identificar para qué función ejecutiva sea, de pronto es donde nos quedamos un poquito atorados. Así que pensemos un poco, ¿qué otras estrategias se nos ocurre para trabajar con ellos estos componentes o estas funciones ejecutivas de manera directa? ¿Qué más se podría trabajar? Revisar los parlamentos de sus series favoritas de cartoon, diálogos que aprende de memoria. Y entonces con eso, María Elena, nos serviría para trabajar. ¿Qué exactamente? ¿Cómo lo identificarías tú? Basta. Ese basta es lo que aquí en Colombia conocemos, es que aquí en Colombia lo conocemos como el stop, que eso es la capacidad o el ejercicio que hacemos para escribir como por categorías. Ok, María Elena, memoria sostenida. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos trabajar desde allí? Memoria de trabajo, lenguaje, ajá. Muy bien. Juegos de imitaciones de sonidos y movimientos para memoria de trabajo. Realizar una pintura, mejorar el éxito de la actividad, pintar. Con una sola de esas actividades que ustedes van nombrando, pues vamos a poder trabajar todas esas funciones ejecutivas de manera integral. Ricardo, no te leí hacía días. El juego que conecta cuatro tiene una versión donde se tiene una especie de catapulta y se lanzan las fichas. No la utilicé como juego para trabajar en el ejecutivo, pero me pareció interesante como un pacientito de 8 años tiene más habilidad. Ellos sí tienen muchas más habilidades que nosotros como adultos muchas veces. Pero mira, por ejemplo, Ricardo, que si tú implementas esa actividad, te permitiría también trabajar atención sostenida y autocontrol. Y mira que son ejercicios y son actividades que muchos tienen en casa, que otros no, que incluso se pueden construir, pero que también nos sirve para funciones ejecutivas. Las loterías verbales por campo semántico o grupo de elementos, muy bien, el memorama para atención sostenida y memoria de trabajo. Se quema la papa, también. Deportes como el fútbol para motricidad gruesa, senderismo, manualidades, motricidad fina, cine para el teatro, dinámica. Estelita, conviérteme todo eso a funciones ejecutivas, porque me estás hablando ahí de funciones del desarrollo o de procesos del desarrollo. Conviérteme todo eso que acabas de nombrar en actividades que sean acordes para trabajar todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. El ajedrez, fantástico, porque de entrada nos está fortaleciendo todas las funciones ejecutivas. Yo siempre que voy en la buseta lo pongo a buscar colores o cosas por color. Querida, entonces, Adriana, ahora lo que vas a hacer no es a ponerlo a buscar colores o los objetos de determinado color. Vas a ponerlo a buscar, según la edad que tenga tu chico, objetos que comiencen por A. ¿Cuántos animales viste en el camino? ¿Qué animales viste que eran de color tal?
¿Qué ves en el espacio? ¿Qué ves en este desplazamiento que comience por la letra A? Que termina por la letra O? Y de esta manera le estás llevando a un punto de exigencia cognitiva que implica también algo divertido y es algo que pueden hacer los dos, no solamente él y tú estás en el celular mientras vas en el transporte, sino que los dos van a estar en esa actividad. Recordemos el modelar y poder dar ejemplo. Y desde allí vamos a evidenciar que esto nos va mostrando unas mejoras importantes también incluso en el incremento del vocabulario que es tan significativo en el proceso escolar. Sandra nos dice, identificar sonidos. Ese identificar sonidos funciona muy bien cuando, por ejemplo, también estamos en el aula o estamos en consultorio y les pedimos que cierren los ojos un ratico y que tratemos de poner la atención auditiva afuera y ellos comienzan a evidenciar, ¿cierto? Ay, me parece que escucho como una ambulancia, como una sirena por allá lejos. Me parece que estoy escuchando al vigilante que está diciendo algo y eso los lleva a que haya un momento de plena atención, de concentración y que ese componente auditivo también esté siendo tenido en cuenta. Y esto nos sirve para trabajar un poco todo lo que tiene que ver con esas funciones ejecutivas. Entonces, miremos que en términos generales sí tenemos muchas alternativas prácticas para fortalecer y que no necesitamos irnos a comprar un montón de juegos para que ellos fortalezcan todo este proceso de desarrollo. Los memoramas, los rompecabezas pequeños, las láminas y partes del cuerpo. Querida Luisa, creí que hoy no habías venido porque no te había leído. Muy bien, ¿qué miramos entonces acá? Evidenciamos que hay estrategias diferentes para trabajar en aula y en casa y que ambas pueden ser bastante prácticas. ¿Qué miramos en el aula? Llevar a cabo la realización de proyectos escalonados, es decir, que ellos puedan realizar digamos, trabajo en equipo donde se les permita la construcción de diferentes ejercicios o maquetas en este caso, pero que se vayan haciendo paso a paso. No es que durante un día van a estar solamente dedicados a construir la maqueta completa, sino que se puede hacer de manera fraccionada. Los días lunes vamos a trabajar esta primera parte, el andamiaje, el soporte de nuestra maqueta. El día martes vamos entonces a comenzar a pegar los ladrillitos, a pegar la plastilina, a pegar los palitos para comenzar a construir. Luego, la tercera clase, hacemos el segundo piso, bueno, hablando como de un edificio y algo, así como que a los niños les gusta. De ahí la importancia de esos proyectos escalonados. Luego tenemos también en cuenta todo lo que tiene que ver con esos roles rotativos en los grupos. Tratemos que no siempre sea la misma persona la que asuma el rol protagónico, que no sea siempre el mismo líder o el mismo que distribuya las actividades o las funciones, sino que tratemos que esos roles vayan rotando por cada uno de los miembros del equipo. Es importante acá hacer uso de los apoyos visuales, los cronogramas, las listas de chequeo y los pictogramas que tanto les he venido mencionando hoy. Tener también aquí presente la importancia de los juegos cooperativos, espacios como las habitaciones de escape, pero desde los espacios escolares, y poder tener retos en las estaciones, que es importante concebir como una guía rápida para el desarrollo de esto. Dividamos las actividades en diferentes fases, asignemos responsables frente a la ejecución. Delimitemos el tiempo en el que se van a alcanzar esas fases y luego poder revisar los avances con una lista de chequeo. De esa manera vamos a tener mayor orden con lo que estamos haciendo. Ahora pregunto, ¿qué hemos escuchado, por ejemplo, que aquí les tengo el escape rooms o las habitaciones de escape? ¿Qué hemos escuchado de ellas? ¿Las conocen? De pronto en algunos países lo vemos como en centros comerciales o en lugares que están diseñados para el esparcimiento. ¿Qué sabemos de esas habitaciones de escape? ¿Lo han escuchado o es primera vez? No es una técnica solamente para escuela, no, no es de esa manera, para que tratemos de pensarlo desde otro punto de vista, si la hemos escuchado.
Aquí harían referencia a esos escape rooms o habitaciones de escape, si lo hemos escuchado. Aurea dice, no lo conozco. Cuando hablamos de esas, ok, María del Carmen, en ellas les colocan retos, están encerrados y deben encontrar cómo liberarse. Muy bien, a eso hacemos referencia, a lo que María del Carmen nos acaba de decir. Esas habitaciones de escape es precisamente eso. Hay retos que se deben resolver en equipo. Y esos equipos están distribuidos de manera estratégica, hablándolo dentro del aula. Pero en términos generales, si tú vas a un lugar de esos, vas con tu grupo de amigos, con tu familia, o te incluyes con otras personas que estén también allá y comienzan a resolver retos que se presentan en un espacio completamente cerrado. Del que tú lo resuelvas depende si la puerta se abre, si no se abre, si pasas a otra estación o no pasas. Y aquí en el espacio escolar se pueden adaptar dentro de ese mismo espacio de clase, con los laberintos, con lo que tienen que ver con los conos, con los obstáculos, hacer seguimiento de pistas. Muchos lo relacionan, por ejemplo, con actividades que impliquen la búsqueda del tesoro, porque tienen que resolver acertijos para poder dar con ese tesoro que se necesita. Y es bastante práctico porque también nos favorece todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas y de paso favorece la interacción con los compañeros en ese espacio de clase. Ah, muy bien, Estelita, hiciste la tarea. Muy bien. A eso vamos, Estelita, muy bien. Perfecto, entonces luego miramos que también necesitamos conocer estrategias para poner en práctica en casa. ¿Qué hacemos? Tenemos que instaurarnos rutinas que sean predecibles, la hora de dormir, el ordenar los juguetes, el ayudar a mamá, papá o cuidadores con recoger, organizar, limpiar. Eso hace referencia a esas rutinas predecibles y que ellos tengan esa responsabilidad instaurada. Luego hablamos un juego práctico, es que falta en la mesa. Vamos todos a servir la mesa, quitamos, olvidamos poner de manera consciente algo y lo llevamos a él, a que bueno, así te toca la mesa, ¿qué falta acá? ¿Qué necesitamos poner? ¿Cuántos platos necesitamos? ¿Cuántas cucharas? Estos son actividades prácticas que también los hace a ellos sentirse útiles en ese espacio de convivencia y que desde allí estamos trabajando también todo lo que tiene que ver con seguimiento de instrucciones, con atención y demás. Podemos permitirles, y hay que acompañarlos también en ese proceso de tareas cotidianas, que realicen una lista del mercado, que hagamos una idea, que se van a ir de viaje, qué llevarías, qué sería lo primero que empacarías, qué no se te podría olvidar. Si tuvieses que empacar la maleta de tu hermanito menor que llevas, si empacas la del abuelo que llevas, si estamos planeando una fiesta, qué vamos a hacer en la fiesta, qué vamos a dar de comida, dónde la vamos a hacer, cuál es el costo, cuántos invitados, todo esto acorde a ese proceso de desarrollo que se está trabajando con ellos. Con los más pequeños trabajaremos lo más elemental, con los adolescentes comenzaríamos a trabajar aquello que pueda ser más elaborado, los costos, los lugares donde se puede llevar a cabo la fiesta, cuánto nos va a requerir en tiempo para la planificación y de esa manera los vamos también estructurando. Tener en casa también actividades que impliquen responsabilidades progresivas, el cuidado de las mascotas y el uso del dinero. Es importante también trabajar de allí, por ejemplo, el tema del ahorro para que ellos vayan teniendo mayor claridad con respecto a cómo se deben manejar las finanzas desde muy temprana edad, donde ellos ya saben que si el abuelo le dio cierta cantidad de dinero, sepan que este va para la alcancía, este está destinado para que yo me compre mi balón favorito, este está destinado para ir con mis amigos a cine, en el caso de los adolescentes, pero que ellos vayan también teniendo en claridad en cómo se van a organizar desde esa parte económica. ¿Qué es importante? Al igual que en el aula, aquí en casa también podemos tener unas rutinas importantes desde lo visual. Entonces podemos seleccionar 4 actividades diarias que el niño va a llevar a cabo cuando llega del colegio. Para esto podemos usar pictogramas o imágenes prediseñadas. Podemos tenerlas en lugares visibles, generalmente en la puerta del dormitorio,
Hay muchos papás que optan por ponerlo en el comedor o pegadas como en la nevera. Y de esta manera vamos a tener esa estructura en diferentes partes de la casa y le va a permitir al niño recordar qué es lo que ellos tienen que realizar durante ese día. Y es importante que ellos hagan parte de esa, digamos, de ese ejercicio y no solamente para ir a observar qué le toca hacer, sino que vaya poniendo como el chulito cuando la actividad se ha venido logrando. Entonces, miremos qué práctico es poder trabajar todo esto desde lo cotidiano sin tener que pensar en un montón de estructuración de actividades. Luego desde acá, ¿qué miramos? ¿Cierto? Esto lo concebimos desde aula y desde casa. Aquí entonces miramos cuál es el papel en el entorno donde ellos se mueven en la parte comunitaria y todo lo que tiene que ver con la parte grupal. Desde acá entonces, ¿qué identificamos? Que los entornos comunitarios amplían esa práctica de las funciones ejecutivas donde se exige coordinación, cooperación y autorregulación en los contextos sociales reales. ¿Qué hacemos entonces en comunidad? Digamos, realizamos ejercicios o prácticas cotidianas como los juegos tradicionales para favorecer la inhibición, la memoria de trabajo y el control de turnos. Vinculamos en deportes en equipo, fútbol, baloncesto, voleibol y demás, para estimular la planificación colectiva, la memoria para las estrategias y la flexibilidad cognitiva. También resulta bastante interesante lo que tiene que ver con el teatro y la dramatización para promover autocontrol, memoria de trabajo, todo lo que tiene que ver con el poder recordar esos diferentes diálogos y la flexibilidad cognitiva. Y cuando hablamos de actividades comunitarias en general, es poderlos vincular en esas ferias escolares, en las ferias del barrio, en las ferias de ciudad, donde se permita planificar de manera integral, organizar y desde acá poder tener unas metas compartidas. No es lo mismo una meta que le puedas poner para una sola persona a unas metas que se puedan trabajar con todos los compañeros que están asistiendo a ese tipo de actividades. Entonces, miren que también la comunidad juega un papel importante en ese desarrollo de funciones ejecutivas. Por eso desde el módulo y desde el objetivo de la temática es eso, es identificar cómo los diferentes contextos también favorecen el desarrollo de todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas y con procesos cognitivos. Y desde allí estamos trabajando de manera integral. ¿Qué tenemos entonces por acá? Ya hemos venido conociendo esas actividades que se pueden trabajar. Aquí entonces miremoslas también por esas etapas de desarrollo. Vamos entonces a mirar cuáles son esos procesos primero que se están desarrollando, qué podríamos hacer y qué es necesario tener en cuenta para que esto tenga un mayor impacto. Entonces miramos que dentro de la etapa de los 0 a los 3 años hay unos procesos emergentes que apenas están surgiendo, que tienen que ver con la atención compartida, la memoria inicial y hay un control inhibitorio incipiente o muy básico. ¿Qué se hace desde acá? Juegos de imitación, canciones repetitivas y poder esconder objetos. ¿Qué es importante? Que en esta etapa no estamos estimulando las funciones ejecutivas complejas, sino las bases socioemocionales y cognitivas. Luego, en esa etapa de los 3 a los 6 años, hay una atención sostenida, planificación inicial, memoria simple y se está desarrollando la inhibición. ¿Cómo lo trabajamos? A través de juegos de roles, juegos de mesa que sean simples, trabajar el Simón dice y dar secuencias cortas para realizar alguna actividad. ¿Qué es importante en esta etapa? Poder reforzar las diferentes rutinas, recordar la importancia de los turnos y respetar las reglas y normas de lo que se está practicando en ese momento. Porque ya aquí estamos en el control inhibitorio. Entonces, este tema de normas y de rutinas hay que trabajarlas con más después. En la etapa de los 6 a los 9 años, estamos en consolidación de la planificación, la organización,
flexibilidad emergente y la memoria va teniendo mayor capacidad. ¿Qué podemos hacer acá? Hacer uso de los legos, de los rompecabezas, jugar el uno, clasificar, practicar deportes con reglas, que era justo lo que hablábamos ahorita de la importancia de trabajar en grupo, siguiendo también un cumplimiento de objetivos y de metas comunes. ¿Qué es importante en esta etapa? Poder combinar ya el desafío cognitivo y la cooperación. Entonces, por eso el tema de las habitaciones de escape o la búsqueda del tesoro, porque estamos trabajando en equipo, pero al mismo tiempo estamos planificando, estamos pensando en una estrategia para resolver, para llegar, y por eso hablamos de esa importancia de los desafíos cognitivos. En la etapa de los 9 a los 12 años, digamos que la planificación comienza a tener mejoras, ya estamos en otro paso diferente, la flexibilidad comienza a aumentar de manera significativa, es necesario trabajar con fuerza también todo lo que direcciona con el autocontrol emocional y la resolución de problemas. ¿Qué trabajamos? Los proyectos grupales, el ajedrez, se lo mencionaban ahorita en el chat, las habitaciones de escape, ejercicios que direccionen al mindfulness y los retos STEAM, que ya vamos a mirar a qué hace referencia. Y desde acá es importante que estas actividades favorezcan también todo lo que tiene que ver con la reflexión metacognitiva y el componente de autonomía, que lo hemos venido trabajando desde la primera clase, con la importancia de fortalecer en los chicos todo este contexto. Pregunto, ¿alguien ha escuchado los retos STEAM? ¿Hemos escuchado algo con respecto a esa metodología? ¿Qué sabemos de o es primera vez? Primera vez. Entonces, miren, acá tenemos un poco lo que tiene que verla, algo similar. Entonces, los retos STEAM, ¿qué relación vamos a tener precisamente con funciones ejecutivas? Es que nos va a permitir trabajar por proyectos. Trabajar de esta manera nos va a permitir ir viendo de manera escalonada cómo los chicos van mejorando. Los retos STEAM son actividades que tienen en su proceso de desarrollo vinculación directa con áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y nos promueven la resolución de problemas de forma práctica y creativa. Los retos STEAM o desde este componente surge, es una idea que surge en Estados Unidos por la necesidad de generar en los chicos más interés en estas cuatro áreas, porque se estaba evidenciando que durante varios años las universidades estaban perdiendo mucha fuerza en cuanto a las carreras que se estaban llevando a cabo, porque los chicos estaban muy desconectados de estos intereses. Por eso, ahora se promueve que desde la educación básica se trabaje con estos retos para que suscite el interés y obviamente el tema de estudios universitarios se direccione también a estas carreras. Desde allí, entonces, ¿cuál es la idea? Poder trabajar esos componentes de manera integral. Aquí nombramos un ejemplo práctico que puede adaptarse por edades. Entonces, en la etapa de los 3 a los 6 años, se les lleva a construir torres con bloques y poder experimentar con mezclas de agua y colorantes. En la etapa de los 6 a los 9 años pueden diseñar un puente con palitos, con legos, pueden realizar juegos de clasificación y patrones. Y en los 9 a los 12 años se resuelven acertijos lógicos, se crean circuitos eléctricos simples y se hace o se practica todo lo que tiene que ver con habitaciones de escape, con esas pistas y demás que los lleva a ellos a encontrar soluciones. ¿Qué es importante entonces trabajar desde acá? ¿Y por qué lo nombramos que es importante para funciones ejecutivas? Porque de entrada, miren que nos permite trabajar planificación y organización, porque hay que seguir un paso a paso. Flexibilidad cognitiva nos lleva a probar nuevas soluciones. La memoria de trabajo nos permite recordar las diferentes instrucciones y en cuanto a la resolución de problemas,
nos va a llevar a poder anticipar y evaluar los resultados, que es lo que hemos venido también trabajando del metaanálisis, de la capacidad reflexiva, de ese momento de reflexión crítica, luego de diferentes actividades. Entonces ya, por eso aquí hablamos que la importancia de los 9 a los 12 años es poder también realizar este tipo de actividades. Es bastante interesante. ¿Qué es importante nombrar acá? Que, bueno, Carmen acá nos dice, y lo que Carmen nos hace referencia es lo que también llamamos STEAM, ¿cierto? Con la A. Este va, digamos, sí, A es el básico. ¿Qué sucede? Después en los colegios comienzan a hacer la adaptación con este método STEAM y dicen, bueno, necesitamos algo más que también suscite interés en ellos, que esté relacionado con la parte manual, con la parte artística. Y es ahí cuando entra ya el componente de artes, que también se mueve mucho en contextos educativos para trabajar de manera mucho más integral todos esos conocimientos. Por aquí dice, acá en México existe un museo del papalote. Luisa, ¿me cuentas qué es el papalote? Donde los chicos pueden probar, experimentar. Yo no lo conozco, pero se ve muy bueno. Ya sabes que tienes una tarea importante de ir al museo del papalote, que me vas a contar qué es el papalote porque no lo sé. Perfecto, chicos. ¿Qué es importante entonces para cerrar esta temática? Vamos a identificar que al igual ahora en la primera parte que cerramos hablando de la importancia de funciones ejecutivas para el aprendizaje y la convivencia, acá lo vamos a pensar de manera más integral. Vamos a recordar que no son solamente procesos cognitivos, sino que son herramientas que nos permiten vivir mejor y estar más en contacto con el otro. Nos permiten soñar, planear y lograr metas. Favorecen la convivencia, la regulación emocional y la toma de decisiones conscientes. Tener presente que se fortalecen a través de la práctica cotidiana, el juego, la educación y los diferentes vínculos, y que son la base para enfrentar los retos del aprendizaje, la vida personal y social. ¿Listo? Chicos, terminamos con eso nuestra segunda temática. ¿Tenemos preguntas hasta este momento? ¿Estamos claros hasta acá? En cuanto a las actividades, miremos que este segundo espacio era precisamente para mirar esas estrategias que podemos poner en práctica, que son actividades sencillas, actividades prácticas, actividades desde lo cotidiano que nos van a permitir fortalecer de manera integral esas funciones ejecutivas. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos nuestra segunda temática y damos paso a la tercera temática del día de hoy. Dejo de compartir por acá. Me cuentan si tienen alguna pregunta, comentario con respecto a eso. Y acá, en esta tercera parte, vamos entonces a mirar lo que tiene que ver con esos criterios de adaptación según las necesidades cognitivas y de apoyo que se puedan tener. Antes de continuar, ¿estamos claros con el tema anterior? Listo, Miriam, muchas gracias. Súper claros. Muy bien. Entonces, ya en esta tercera temática, ¿qué vamos a mirar? Vamos a conocer esos criterios de adaptación según las necesidades cognitivas y las necesidades de apoyo que nosotros vamos evidenciando. Desde acá, ¿qué necesitamos? Identificar y aplicar criterios de adaptación pedagógica y de apoyo considerando las necesidades cognitivas específicas de los estudiantes con el fin de favorecer el aprendizaje, la participación y el desarrollo integral en contextos educativos diversos. ¿Qué vemos entonces acá? Vamos a mirar esos criterios que vamos a tener en cuenta y desde acá vamos a mirar, ay, perdón, quedaron por acá como cortas unas palabritas. Miramos que cada niño desarrolla funciones ejecutivas de manera única. Necesitamos identificar fortalezas y áreas de apoyo
para permitir, digamos, la adquisición de estrategias afectivas. Y desde acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un modelo que se llama el modelo Thierer, y desde acá se escalonan las intervenciones según el nivel de apoyo que se vaya requiriendo. Entonces, es así como evidenciamos que tenemos ese triangulito que nos habla de esas estrategias de intervención. En el primer escalafón encontramos el nivel 1 y aquí vamos entonces a crear rutinas estructuradas, juegos grupales y apoyos visuales que beneficien a todos. Entonces el universal nos va a servir para trabajar con todo el grupo de estudiantes en total. En el nivel 2 ya es un nivel más focalizado y aquí se va a realizar una adaptación de diferentes materiales, se van a brindar instrucciones más claras y vamos a tener apoyo cercano con esos chicos que yo evidencio que desde el universal de pronto no están funcionando igual y necesitan mayor direccionamiento. Y en el nivel 3 ya estamos en el nivel intensivo. Aquí hay intervenciones individualizadas y un acompañamiento constante. Entonces acá miremoslo de manera más detallada. Desde este modelo, ¿de qué se nos habla entonces? Vamos a mirar que el nivel 1 es el nivel primario y aquí se implementan estrategias que están dirigidas a todos los niños. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo general de las funciones ejecutivas a través de rutinas estructuradas, juegos, dinámicas grupales y apoyos visuales. Entonces, el nivel 1 es el nivel universal que te va a permitir trabajar con toda la totalidad de los estudiantes de manera general. En el nivel 2 ya hablamos de un nivel secundario o un nivel focalizado. ¿Para qué? Aquí lo que hacemos es que ya miramos que trabajamos en el universal. Ese universal me permite a mí tener un panorama desde la observación, desde la implicación, desde lo práctico, que voy viendo que hay niños que no siguen el ritmo de la actividad, les cuesta un poco más, necesitan direccionamiento, necesitan un paso a paso. Por eso entonces está el nivel focalizado, que va a permitir crear ajustes dirigidos a estos niños que presentan algunas dificultades moderadas. Y desde acá la importancia de poder incorporar el acompañamiento y la presencia más cercana, logrando también brindar, realizar materiales que se adapten a esto que el niño está necesitando y poder tener un seguimiento sistemático. ¿Listo? Entonces, primero universal, luego focalizado y luego pasamos al nivel 3. ¿Quiénes van a pasar a ese nivel 3 intensivo? Los niños que ya nos dimos cuenta que tampoco en el nivel 2 van a tener esas mismas destrezas que se esperarían. Por tal razón, ya aquí pensamos en intervenciones individualizadas con los niños que llegan a tener necesidades significativas, combinando estrategias personalizadas, apoyo constante de parte del adulto y un monitoreo detallado del progreso. Cuando nosotros logramos trabajar de esta manera, con este modelo que nos permite como docentes poder hacer un seguimiento de manera integral y tener insumos y argumentos para decirle a los cuidadores, a los papás, mira, he venido trabajando con los chicos de esta manera. Me he dado cuenta a través de esto y esto, por eso les he dicho la importancia de tener evidencia de lo que se hace para luego, digamos, el caso necesario compartir con los papás y luego tú decir, mira, sí, hemos evidenciado que tiene fallas en seguimiento de instrucciones, le cuesta permanecer en la tarea, no permanece en digamos, en la ejecución más de tantos minutos y de esta manera ese es el argumento que ustedes pueden tener y el soporte para decirle a los papás, mira, ¿qué tal? Sí, te voy a entregar este informe, te voy a dar una remisión, no sé si lo maneja psicopedagogía donde ustedes están, psicología, los profes también son en ocasiones los que nos derivan a nosotros los estudiantes para hacer evaluaciones y para hacer seguimiento, pero siempre se necesita este insumo previo porque ustedes no van a ir a decirle al papá, es que yo creo que él no trabaja bien.
yo creo que no sigue bien las instrucciones, porque eso hace que se presente para situaciones de mala interpretación por parte de los papás, donde asumen que el docente no quiere al estudiante y que por eso le está diciendo que tiene estos problemas. Entonces, la importancia de documentarse, llevar un seguimiento de lo que se va trabajando y tener muy presente este tipo de actividades que se pueden trabajar con ellos desde los diferentes niveles. ¿Estamos claros con esta parte de los niveles, por favor? De igual manera, por acá entonces lo seguimos ampliando. Lo importante es que esos primeros conceptos ustedes los vayan teniendo muy claros. Gracias, Dean. Desde acá miramos entonces en ese nivel uno, en el componente universal, ¿cuál es el objetivo central? Poder promover las funciones ejecutivas en todos los niños, tal como lo decíamos, se trabaja de manera general. ¿Qué es importante acá como estrategias clave? Tener rutinas visuales y claras que sirvan para la totalidad de los niños. Podemos realizar juegos de atención y memoria de manera colectiva y hacer uso de reglas explícitas y consistentes. ¿Qué es importante para llevar a cabo acá como monitoreo? Todo lo que tiene que ver con la observación diaria, el registro de participación y evidenciar el incremento o la mejora en cuanto a la autonomía. Luego, en el nivel 2 hablamos de un nivel focalizado y dirigido. Ya aquí se llevan a cabo intervenciones tempranas en funciones ejecutivas específicas, porque ya me di cuenta que desde lo universal hay niños que presentan fallas en determinadas áreas. Y es aquí entonces cuando ya comienzo a delimitar un poco mis intervenciones y se van a centrar en los niños que muestran dificultades de manera recurrente. ¿Qué se sugiere trabajar aquí? Los juegos de memoria y planificación en pequeños grupos, hacer uso de los temporizadores o cronómetros y tener listas de apoyo con el proceso pictográfico o las imágenes prediseñadas. ¿Qué hacemos acá? Aquí ya hacemos un registro semanal de los logros y necesidades de apoyo que puedan tener los chicos luego de ir realizando esas diferentes actividades. Luego en el nivel 3, que es el nivel intensivo, ya tenemos acá un proceso más individualizado que nos permite que haya una intervención personalizada y sostenida. Es decir, aquí son los niños que mantienen dificultades a pesar de haber estado en el nivel 1 y en el nivel 2, que ya nos dimos cuenta que no surtieron, digamos, el resultado que nosotros esperábamos. Por tal razón van a estar en ese apoyo 3, donde vamos a mirar la importancia de las sesiones individuales con la implementación de estrategias específicas. Se generan ya en esta fase lo que tienen que ver con las adaptaciones curriculares personalizadas y lo que les hablaba. Cuando estamos en este punto ya hay un proceso interdisciplinario donde se pueden entregar remisiones, sugerencias a las familias para que se hagan valoraciones desde neuropsicología, si es necesario desde psiquiatría, si solamente una valoración por psicología, y de esta manera hablamos de participación de diferentes profesionales para favorecer el desempeño de los chicos. ¿Qué hacemos entonces ya en este nivel 3? Llevamos a cabo una ficha de seguimiento individual donde nos va a permitir también tener claridad con esas, digamos, con esa información que nosotros necesitamos transferir de docentes a docentes y de docentes a familia, y que al mismo tiempo la familia pueda comunicar al profesional que le está atendiendo en campo de salud o de educación especializada para mirar qué es lo que está pasando con este chiquito. Entonces, de manera general, esta es la importancia de todo lo que tiene que ver con los niveles de apoyo como tal. Luisa nos dice, o también tener cuidado que el diagnóstico que se les da a los papás, no delante de los chicos. Acá hubo uno que tiene 10 años y escuchó lo que dijeron, no puede hacer más de 2 actividades. Y él es muy inteligente, tan inteligente que usa eso para luego no hacer nada. Dejaba a los demás hagan sus tareas en la compu, pero muy bien que juega el Nintendo, interactúa y hay que tener cuidado. Así es, señorita. Lo que pasa es que
También somos los papás los que muchas veces les decimos, recuerda que tú tienes esto, esto y esto, y la profe no te puede pedir que hagas este tipo de actividades porque tú no eres capaz. Y los niños comienzan a manipular ese discurso para omitir, para evadir, incluso muchas veces para confrontar a la profe y decirle, tú no me puedes poner a hacer eso. Recuerda que yo tengo déficit de atención. Recuerda que yo tengo autismo, recuerda que es que yo, ¿cierto? Y de esa manera comienzan a manipular el discurso y no generan avances académicos porque se quedan todo en ese punto, pero eso lo traen de parte de los papás que a veces somos tan maravillosos en ese proceso. Listo, entonces miren qué práctico trabajar desde este modelo que acabamos de conocer. ¿Qué es importante entonces? Ay, ¿qué es importante entonces mirar desde acá? Esa ficha de seguimiento que se sugiere para trabajar y registrar semanalmente la evolución del niño según las funciones ejecutivas. Y esto nos va a permitir ir ajustando las estrategias según el nivel recomendado. ¿Listo? Entonces, desde acá tenemos en pantalla que la tablita está organizada como la función ejecutiva que nosotros queremos trabajar, a lo que estamos direccionándonos, cuál es la estrategia que yo estoy aplicando, qué logros he observado, cuál es la necesidad de apoyo que tiene este niño y cuál es el nivel recomendado que yo como profesional sugiero en que se debe mover. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que la función ejecutiva, entonces estuvimos trabajando en atención sostenida, estuvimos trabajando un ejercicio de clasificación por forma, color y tamaño. Eso les requiere control inhibitorio, les requiere también atención. Entonces, ustedes con una misma estrategia pueden clasificar y poner todas las funciones ejecutivas. Comenzamos entonces a nombrar cuáles fueron los logros que tuvo en esa actividad. Mantuvo la atención, se le dificultó clasificar por tamaño, empezó desde la más grande a la más pequeña, pensándolo en cada una de estas funciones ejecutivas. Luego nombramos cuál es esa necesidad de apoyo que yo estoy viendo. Entonces, para atención, requiere que se le esté direccionando la actividad porque se dispersa. En memoria de trabajo necesita un paso a paso, necesita unas imágenes visuales para recordar qué es lo que estamos haciendo y ya el nivel recomendado, ustedes lo van digamos, a plantear acorde a lo que ustedes ya han venido trabajando. Entonces, desde acá es como ustedes van a tener el argumento para decirle a los papás, mira, hemos venido trabajando durante este mes, esta es la ficha de seguimiento que tenemos con respecto al desempeño de Felipe y por tal razón y teniendo en cuenta que durante todas estas clases tuvo necesidad de apoyo en estas funciones ejecutivas, te sugiero que los vamos a seguir trabajando en el nivel 2. O definitivamente vamos a estar con Felipe 3 meses en el nivel 3 y a partir de ahí vamos a hacer seguimiento y miramos si es necesario la valoración de un especialista. ¿Listo? Entonces miren que esto es bastante práctico también poderlo trabajar en esos contextos donde ustedes se mueven. Cuéntenme por favor si esta tablita es clara para ustedes, si ven viable su aplicación dentro del contexto donde ustedes interactúan, donde ustedes se desempeñan académicamente, laboralmente. Cuéntenme por favor qué tan práctica puede ser y qué tan viable sobre todo, ¿cierto? Porque lo importante es que sea viable en ese día a día. Viable, no viable. Gracias, Estelita. Viable y útil. Así es, Dean, muchas gracias. Es buenísimo poder llevar el control y darle seguimiento. Muy bien, ¿qué miramos entonces por acá? Vamos a identificar esas adaptaciones para los estudiantes que tienen necesidades de apoyo. Entonces, aquí miramos los 5 trastornos del neurodesarrollo. Recuerden que trastornos del neurodesarrollo no son lo mismo que trastornos del aprendizaje. Entonces, aquí hablamos de los 5 trastornos
dentro de este componente. Cuando hablamos para trastornos del lenguaje, entonces vamos a ver que son los niños que presentan dificultades para la comprensión de frases complejas y rapidez para procesar las instrucciones. ¿Qué se necesita acá con ellos dentro del aula o dentro del consultorio y en casa? Poder tener instrucciones simples, hacer uso de apoyos visuales y tener un tiempo adicional para las actividades. ¿Qué trabajamos con ellos? Todo lo que tiene que ver con la implementación de tarjetas con un paso a paso, los gestos, repetir y verificar la comprensión y las actividades de lenguaje que estén en contexto. ¿Qué es importante, por ejemplo, cuando hablamos en repetir y verificar la comprensión? Con esto hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con la parte del seguimiento de instrucciones, porque ellos pueden llegar a tener dificultades en esa parte comprensiva. Es ahí cuando nosotros tenemos que dar una instrucción y pedirle que nos repita la información. Te acabo de decir algo. Repíteme qué te dije y qué es lo que tienes que hacer. En ocasiones te van a comprender y te van a repetir de manera textual lo que tú dijiste, pero van a haber otros momentos donde las ideas te van a quedar sueltas y es ahí cuando tienes que volver a repetir y pedirle que te diga qué tiene que hacer hasta que logremos trabajar lo que es importante. Si tú le das 3, 5 instrucciones, él no va a seguir ese paso a paso. La idea es dar una instrucción, pedir que te diga qué tiene que hacer, que realice lo correspondiente, luego la segunda instrucción para que él vaya asimilando toda esa información de las frases estructuradas que se le están dando. Porque si incurrimos en dar un montón de instrucciones, no logramos nada. Cuando hablamos también del trastorno de discapacidad intelectual, ya aquí evidenciamos que hay un ritmo más lento y una necesidad de práctica más recurrente. Necesitamos entonces aquí simplificar las tareas, tener más repeticiones frente a lo que queremos y poder brindar apoyos multisensoriales. ¿Qué necesitamos y con qué nos hacemos uso acá? Los pictogramas, vincular con las actividades de la vida diaria con mayor estructuración y tener un refuerzo frecuente frente a lo que se está llevando a cabo. Luego, dentro de trastornos del aprendizaje, que aquí engloba lo que tiene que ver con dislexia, disgrafía y discalculia. Son los 3 trastornos específicos del aprendizaje. Y aquí hay dificultades en la memoria de trabajo verbal, en la decodificación de la información y en la secuenciación. ¿Qué es importante acá? Poder permitir ayudas específicas como tomar nota, los lectores, las calculadoras, y estas son ayudas, digamos, desde lo concreto. Tener digamos, la participación o la vinculación en actividades multisensoriales y fraccionar también las instrucciones verbales, al igual que puede pasar con trastornos del lenguaje. ¿Qué es importante acá? Hacer uso de instrucciones escritas más instrucciones orales. Hacer uso también de los resúmenes visuales y permitir el uso de la tecnología asistencial, que era lo que les acabo de decir, por ejemplo, con las calculadoras. En cuanto al TDAH, que hay inatención, impulsividad, y esto tiene un impacto en el rendimiento académico, se van a plantear sesiones cortas, rutinas estructuradas, hacer uso de temporizadores y refuerzo de manera inmediata. ¿Qué trabajamos acá? Podemos realizar ejercicios de estaciones de trabajo dentro del mismo espacio de clase o en casa que sea con una duración entre 10 y 15 minutos. En estos espacios se va a proponer la ejecución de diferentes actividades que ustedes la realizan acorde a lo que estén trabajando en esos momentos. Hay una señalización clara de qué es lo que vamos a hacer y muy importante acá, los descansos activos o las pausas activas que mencionábamos el día de ayer con esos ejercicios de gimnasia cerebral. Y luego, dentro de otro trastorno que tenemos, tiene que ver con el trastorno del espectro autista, que dentro de sus dificultades o características principales vamos a mirar que son las personas, los chicos que necesitan predictibilidad, es decir, que tú les anticipes qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a pasar, presentan rigidez y grandes retos en esa parte de la comunicación social. ¿Qué hacemos acá? Importante implementar los horarios visuales,
llevar a cabo una transición anticipada frente a lo que nosotros estamos llevando a cabo y es muy importante hacer uso de esa información que yo conozco de mis estudiantes para poder motivar frente a lo que se trabaja. Y luego, dentro de las estrategias que vamos a tener en cuenta, la construcción de historias sociales, los ensayos estructurados y poder asignar roles determinados en los proyectos que nosotros vamos llevando a cabo. Y entonces, miren que en términos generales, que me preguntaban también esta semana que si todo esto se podía trabajar con X o Y diagnóstico, la respuesta es sí. Es que no es el diagnóstico, ¿cierto? Son las características individuales de cada uno de los chicos y de cada uno de los estudiantes o pacientes, porque podemos tener en el aula 5 chicos que tienen déficit de atención con hiperactividad, pero los 5 son completamente diferentes. Puedo tener chicos que presenten dislexia, la gran mayoría puede tener dislexia en el aula, disgrafía, pero todos tienen unas necesidades específicas que parten también de esas, digamos, situaciones particulares y que están muy relacionadas con lo que hablábamos ahorita de el componente socioemocional, la parte contextual, la parte de desarrollo cerebral, todos nos desarrollamos de manera diferente y es ahí cuando nosotros tenemos que pensar en las estrategias que se pueden ir adaptando. ¿Listo? Chicos, preguntas. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Cuéntenme, por favor, si tenemos preguntas, comentarios, cómo vamos procesando y asimilando todo esto que estamos trabajando el día de hoy. Así que estoy atenta a ustedes. Anita, tablas muy bien organizadas y súper útiles, aunque a veces se me necesita llevar un poco este control. Ah, perfecto, Anita, pero las puedes adaptar también. Si ya tienes algunas, pues la idea es que el diplomado también te dé como pautas y de pronto algunas otras estrategias que puedas unir junto con lo que ya venías trabajando. Así que cuéntenme, queridos, estoy atenta a ustedes. Preguntas, comentarios, inquietudes. Gracias, Dean. Perfecto, chicos. Si no tenemos comentarios, dudas al respecto, les agradezco por haber estado en espacio el día de hoy. Recuerden que retomamos el día lunes en el horario habitual de 6 a 9 de la noche para que demos continuidad con este espacio formativo. Les agradezco muchísimo. Tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chao y muchas gracias. Gisela, qué bueno, me alegra mucho que lo estés disfrutando y que aprendas un montón, por supuesto.